¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Si le preguntamos a casi cualquier persona de qué trata la historia del Jardín del Edén, lo más probable es que describan una especie de, vacaciones eternas. Sí, totalmente. Un descanso interminable. Exacto. Un hombre recostado bajo un árbol, comiendo uvas, sin ninguna preocupación en el mundo, hasta que de repente aparece una serpiente, alguien muerde una manzana y pues todo se arruina. Se percibe casi como un cuento infantil, ¿verdad? Una fábula súper sencilla. Y es una lástima, porque ver este relato así cambia, o más bien limita por completo nuestra comprensión de nosotros mismos. ¡Claro! Porque los documentos y toda la investigación que tenemos sobre la mesa hoy nos dicen que ese pasaje, específicamente Génesis capítulo 2, del versículo 4 al 14, no es un simple relato ornamental. Para empezar, no hay ninguna manzana. 0 manzanas. 0. Y en lugar de un parque de descanso, estamos ante una arquitectura narrativa impresionante que define la dignidad humana intrínseca, el propósito original del trabajo y, los límites éticos que configuran lo que es la verdadera libertad. Y esa es exactamente nuestra misión hoy en esta nueva inmersión profunda. Vamos a dejar de lado todas esas suposiciones de la cultura pop y la idea es que este programa realiza un análisis detallado y minucioso, casi microscópico, de las fuentes originales. Me parece perfecto. A ver, analicemos esto, porque el primer gran obstáculo con el que la gente se tropieza al leer Génesis 2 es que a simple vista parece contradecir a Génesis 1. O sea, en el primer capítulo la creación toma 6 días, en un orden majestuoso, y de repente, en el capítulo 2, el orden de los eventos parece, retroceder o mezclarse. Sí, muchos críticos leen esto y dicen, aquí hay un error de edición, son 2 historias que chocan y alguien las juntó mal. Ajá, exactamente. Es una observación muy común, pero nuestras fuentes revelan que no estamos ante una contradicción en absoluto, sino ante una técnica literaria muy deliberada. Para entender esto bien, hay que observar cómo funciona el texto hebreo antiguo. El capítulo 1 es un relato cósmico. Su lenguaje es súper rítmico, estructurado y está enfocado en el universo entero. Ya sabes, galaxias, océanos, continentes. La imagen a gran escala. Exacto. Pero al llegar al versículo 4 del capítulo 2, hay una especie de bisagra, una palabra hebrea específica que cambia toda la perspectiva. La palabra es Toledot. Toledot. Tengo entendido que esa palabra suele traducirse como genealogía, ¿no? O como la historia de la familia de alguien. Se usa más adelante para hablar de los descendientes de Abraham o de Noé. Sí, así es. Pero lo fascinante aquí es que esta es la única vez en todo el libro donde Toledot no introduce a los hijos de un ser humano, sino, y cito, los orígenes de los cielos y la tierra. ¡Wow! Funciona como un pivote narrativo enorme. Le está diciendo al lector, ya vimos la imagen inmensa del cosmos, ahora vamos a enfocarnos en la descendencia de esa creación. Se pasa de una perspectiva universal, cósmica, a un enfoque completamente antropocéntrico. Yo estaba tratando de visualizar esto mientras leía las notas y creo que la mejor manera de entenderlo hoy en día es pensar en la tecnología moderna. Es tal cual como abrir Google Earth. Ah, buena analogía. ¿Verdad? En Génesis 1 estamos viendo el planeta entero desde el satélite. Vemos la rotación, los mares, la atmósfera. Pero al llegar a la palabra Toledot, es como si alguien tomara el ratón de la computadora y ¡pum! Hiciera un acercamiento extremo. Un zoom in. Exacto, un zoom in directo y vertiginoso hasta un punto geográfico súper específico en el Medio Oriente. Ya no estamos viendo el globo terráqueo, estamos a nivel del suelo, viendo el polvo y la tierra seca. Esa es una imagen perfecta de lo que hace el texto. Y ese acercamiento extremo no solo cambia el paisaje visual, sino que cambia la forma en que se presenta al creador mismo. En el relato cósmico de Google Earth, por seguir tu analogía, el texto usa el nombre Elohim. Ok. Es un título genérico para una deidad suprema, trascendente.
Es un Dios que crea con la simple palabra desde una distancia majestuosa. Claro, el Dios que dice hágase la luz y ¡boom! La luz se hace. Es poder puro y absoluto. Sí, pero ya en el nivel del suelo, en Génesis 2, el texto de repente empieza a usar una combinación distinta para referirse a él. Usa Yahweh Elohim, que comúnmente se traduce como el Señor Dios. Y Yahweh es un nombre propio, es un nombre íntimo. Es más cercano. Mucho más cercano. Es el nombre del Dios que hace pactos, que se relaciona personalmente con su creación. O sea, el autor está uniendo ambos conceptos deliberadamente. Nos dice que el arquitecto insondable del cosmos es el mismo jardinero personal que ahora está con las manos metidas en la tierra. Y las condiciones de esa tierra, justo antes de que este jardinero personal empiece a trabajar, son súper específicas y francamente un poco desoladoras. Sí, bastante áridas. Porque los versículos 5 y 6 describen un paisaje estéril. Dicen que no había arbustos del campo, que ninguna planta había brotado, y las fuentes que revisamos señalan que faltaban 2 ingredientes cruciales para que la vida floreciera. Dios aún no había enviado lluvia y, número 2, no había un ser humano para cultivar el suelo. Y ese detalle es clave. Es fundamental porque nos ubica en un estado, digamos, pre-maldición. La palabra hebrea que se usa para campo allí es sadé. Y más adelante en la Biblia, el sadé se asocia mucho con el trabajo arduo, con el desierto y los espinos. Las espinas y el sudor claro. Exacto. Pero en este punto cero, la tierra no está estropeada ni maldita. Simplemente está en pausa. Está como esperando. Pero, ¿esperando qué exactamente? Porque el texto menciona que había una especie de vapor o tal vez un manantial que subía de la tierra para regar la superficie, ¿no? Sí, la palabra original es ed, que los eruditos normalmente traducen como corrientes subterráneas o un rocío espeso. O sea, la tierra estaba siendo sostenida por esta provisión divina interina, pero estaba esperando la colaboración. Ah, entiendo. El diseño de este creador personal no era simplemente automatizar la tierra y dejarla andar sola, sino crear una alianza. Faltaba el administrador. Entonces, si la tierra entera es un gran escenario esperando a su actor principal, pues veamos cómo entra en escena. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el proceso de fabricación del ser humano choca de frente con nuestra visión moderna. El texto dice que Dios lo formó del polvo de la tierra. Hay un juego de palabras en el hebreo original que es imposible de ignorar en este punto, ¿verdad? Así es. El ser humano en hebreo es Adam, y la tierra de la que es tomado es Adamá. Adam y Adama. Exacto. Literalmente, el terrícola viene de la tierra. Pero me quiero detener aquí un segundo porque esto siempre me ha generado un poco de ruido. Polvo, barro, tierra. A nivel cultural, hoy en día usamos esas palabras para describir lo más bajo, lo que pisamos, la suciedad. Cuando escuchamos la famosa frase polvo eres y en polvo te convertirás, suena una sentencia de muerte terrible. Suena fúnebre, ni mucho menos una humillación. Es un principio de realidad. Señala una verdad antropológica ineludible, y es que somos frágiles, somos finitos. Dependemos del suelo. Totalmente. Nuestra biología depende de forma absoluta del suelo que pisamos. De ahí salen nuestros nutrientes, nuestra comida, nuestra base material. Además, el texto usa un verbo para formar que describe el trabajo de un alfarero, moldeando arcilla con muchísimo cuidado. Hay una fisicalidad enorme en todo esto. No somos espíritus etéreos flotando por ahí, somos materia. Pero no somos solo materia. Porque, una estatua de arcilla no se levanta a caminar por sí sola. Exactamente. Y ahí radica la gran paradoja de la naturaleza humana. Somos barro frágil, sí, pero ese barro recibe algo que ninguna otra criatura en todo el relato recibe. El Nishmat Chayim. El aliento de vida. El aliento de vida. El texto describe el acto más cercano e íntimo que podamos imaginar. El creador soberano, el mismo que formó las galaxias con su voz, se inclina y sopla su propio aliento directamente en la nariz de esta figura de tierra. O sea que nuestra altísima dignidad humana no viene del material del que estamos hechos, sino de quien nos está respirando de cerca. Precisamente. Esa combinación de polvo terrenal y aliento divino es lo que otorga a la humanidad un valor inalienable. Desde esta perspectiva literaria, ninguna vida humana puede ser tratada como algo desechable. Porque aunque seamos materialmente contingentes o frágiles, portamos la respiración misma de Dios. Es bellísimo.
Y el resultado de esa mezcla es lo que el texto llama un nefesh chaya, un ser viviente. Y según los apuntes que estamos revisando para esta inmersión, aquí hay un error conceptual masivo en el que suele caer el lector moderno, ¿no? Sí, enorme. Porque solemos pensar que el ser humano recibió un alma. Pensamos en el alma como si fuera una entidad separada, como un fantasma prisionero dentro de un traje espacial hecho de carne, y que lo verdaderamente importante es el fantasma, no el traje. Sí, ese es un dualismo clásico que proviene más bien de la filosofía griega. O sea, fue influenciado por pensadores como Platón muchísimo tiempo después, pero no tiene nada que ver con la antropología hebrea antigua. No encaja. Para nada. Para el autor de este texto de Génesis, no existe tal división. El cuerpo no es una prisión temporal. El ser humano no tiene un alma. El ser humano es un alma. Es una unidad psicosomática inseparable. ¡Wow! Polvo y aliento juntos. Sí. El polvo animado por el aliento de Dios es la persona en su totalidad. Por eso, en esta cosmovisión antigua, el cuerpo físico es sagrado y es profundamente valorado. No es algo de lo que haya que escapar. Entonces tenemos a esta criatura, este Adam hecho de Adamá, frágil pero divinamente animado, que no es un fantasma, sino un cuerpo que necesita un entorno físico. El satélite ya hizo el acercamiento y vemos a la criatura. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde pone el jardinero a este ser de barro? El texto dice que Dios planta un huerto al oriente. Y aquí tenemos que hablar del significado real de las palabras Gan y Edén. Claro. Gan significa literalmente un recinto, un lugar cercado o fuertemente protegido. No estamos hablando de naturaleza salvaje e indomable. Es un perímetro diseñado con muchísima intención. Ok, ¿un espacio seguro? Y Edén se traduce como deleite, placer o abundancia. Por lo tanto, el Gan Edén es un santuario cercado de placeres o de delicias. Es un entorno de orden perfecto donde la criatura humana encuentra todo lo necesario para prosperar, incluyendo la cercanía ininterrumpida con su creador. Pero espera, porque aquí entra en juego el mito de las vacaciones eternas que mencionamos al principio. El texto dice que el hombre es puesto en ese jardín para, y cito, cultivarlo y cuidarlo. Y esto choca con la concepción popular de que el trabajo fue el castigo por la caída. Así es. Siempre se asume que el trabajo pesado llegó después del pecado. Pero nuestro análisis detallado muestra que el trabajo ya estaba ahí desde el día 1. Si el Edén es el paraíso perfecto, ¿por qué hay que trabajar? O sea, el trabajo suena a algo opuesto a un paraíso. Es que si conectamos esto con el panorama general de nuestras fuentes, entendemos que hay una enorme diferencia entre vocación y fatiga. En el diseño original, el trabajo no es un defecto, ni un castigo, es un regalo. Un regalo. Sí, es el medio por el cual el ser humano participa en el mantenimiento y en la expansión del orden creado por Dios. Las palabras cultivar y cuidar implican mayordomía. El ser humano está allí para hacer que el potencial latente del jardín florezca. O sea que el castigo posterior no fue el hecho de tener que ir a trabajar, sino que el trabajo se volviera frustrante y doloroso. Correcto. Los espinos, el sudor agobiante, la falta de resultados al cosechar, todo eso es producto de la ruptura narrativa posterior. Pero originalmente, el trabajo dotaba de significado a la vida. Y fíjate, hay un matiz teológico todavía más profundo aquí. Los verbos hebreos originales para cultivar y cuidar son abad y shamar, y resulta que son exactamente los mismos verbos que se usan mucho más adelante en la Biblia para describir las labores de los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo. Espera, ¿estás sugiriendo que el Edén funcionaba como una especie de templo? Absolutamente. Toda la evidencia literaria apunta en esa dirección. Pensemos un momento en cómo eran los templos antiguos en el Medio Oriente. Eran espacios sagrados, con acceso limitado, solían estar orientados al este, estaban llenos de simbolismos de vida y fertilidad y eran el lugar exacto donde lo divino habitaba con lo humano. ¿Las mismas características del huerto? Exacto. El Edén tiene todas estas características. Es el arquetipo del santuario. Y el ser humano no es solo un jardinero botánico cualquiera, actúa como un sacerdote que custodia ese espacio sagrado donde el cielo y la tierra se solapan. Me encanta esa imagen, el cielo y la tierra solapados. Pero bueno, hay un elemento arquitectónico en este santuario que siempre levanta sospechas.
Justo en el centro neurálgico del jardín, el diseño incluye 2 árboles muy específicos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, los famosos árboles. Y sobre este último recae una prohibición absoluta. Y a ver, si alguien construye un cuarto de juegos perfecto y súper seguro para un niño, no pone un cuchillo afilado justo en el centro de la habitación y le dice, no lo toques, parece una trampa. ¿Por qué el jardinero introduciría algo tan potencialmente peligroso en medio de la perfección absoluta? Bueno, es probablemente la duda más antigua y común respecto a este texto. Pero si leemos detenidamente las fuentes teológicas que tenemos hoy, descubrimos que los límites en este relato no son privaciones arbitrarias de un Dios controlador. Son el requisito indispensable para la madurez moral. ¿Cómo así? O sea, no estamos hablando de un niño y un cuchillo. Esa analogía se queda corta. Estamos hablando de un ser con agencia, con voluntad, que es invitado a una relación de alianza. Pero el árbol se llama del conocimiento del bien y del mal. Digo, el conocimiento en cualquier contexto suena algo súper positivo. ¿Por qué sería malo tenerlo? Porque en el contexto del antiguo cercano Oriente, conocer el bien y el mal no significaba simplemente tener información intelectual sobre lo que es correcto o incorrecto. No es saber distinguir entre robar o no robar. Representaba el derecho de dictar o definir por uno mismo lo que es bueno y malo. El árbol representaba el privilegio exclusivo del creador de establecer el orden moral de la realidad. Entonces tomar de ese árbol era una declaración de independencia. Exactamente. Es como decirle al arquitecto, oye, agradezco mucho el jardín, está muy bonito, pero a partir de ahora yo voy a definir mis propias reglas basándome en mi propia sabiduría. Es una búsqueda de autonomía total frente a Dios. Totalmente. Y la razón por la que el árbol tenía que estar ahí justo en medio es por la naturaleza misma del amor y la lealtad. Si el Creador no hubiera proporcionado una alternativa genuina a su voluntad, entonces la obediencia del ser humano habría sido una, digamos, programación robótica. Claro, no habría opción. Exacto. Para que la confianza sea real, tiene que existir la opción tangible de rechazarla. Ese límite moral, esa barrera invisible alrededor del árbol, no era una trampa, era la infraestructura de la libertad. El ser humano solo podía ejercer un verdadero libre albedrío frente a una elección real. ¡Qué locura! Entonces, el límite es lo que nos hace libres. Es una perspectiva contracultural muy profunda, especialmente hoy en día. Ahora bien, este santuario, esta montaña de deleite con sus sacerdotes de barro animado, no estaba pensado para ser, no sé, una burbuja aislada o un club privado de bendiciones para unos pocos. Y el texto nos da la prueba geográfica de esto. Hay un detalle hidrológico fascinante. Dice que un solo río enorme nace dentro del Edén y al salir se divide en 4 grandes corrientes. Sí, de hecho, el autor dedica un espacio considerable a la hidrología. Casi parece un mapa. Menciona 4 ríos específicos: el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates. Y aquí es donde cualquiera que mire un atlas moderno se rasca la cabeza confundido. Porque, bueno, conocemos el Tigris y el Éufrates. Han sido la cuna de la civilización en Mesopotamia, los vemos en los mapas. Pero los otros 2, el Pisón y el Gijón, plantean un misterio geográfico insalvable hoy en día. Sí, son un verdadero dolor de cabeza para los cartógrafos. Porque el texto dice que el Pisón rodea la tierra de Javila, un lugar que era famoso por su oro purísimo, por el bedelio y el ónice. Y el Gijón dice que rodea Cus, que a menudo se asocia con Etiopía o la península arábiga. Geográficamente hablando, estos 4 ríos hoy no comparten una fuente común que se ramifique de esta manera. No, para nada. Y los eruditos llevan siglos lidiando con esto. Algunos argumentan que eventos catastróficos, como un diluvio global masivo, reconfiguraron por completo la topografía del planeta, alterando el curso de los ríos o sepultando sus fuentes originales bajo kilómetros de roca. Tiene sentido si lo ves desde una perspectiva de cambios geológicos. Sí, pero, sin embargo, otras perspectivas exegéticas sugieren que obsesionarse con la exactitud topográfica moderna es perder de vista el punto. Es perder de vista la teología geográfica que el autor está intentando comunicar. Entonces,
¿qué significa todo esto? Si abro Google Maps en mi teléfono y no encuentro el cruce de los 4 ríos, ¿significa que el relato pierde valor? A ver, yo diría que es como tratar de usar un poema épico para configurar el GPS del auto. Exacto. La función de un poema no es darte las coordenadas de longitud y latitud exactas para que llegues a un café. El propósito del texto es mostrar una imagen superpoderosa, que el santuario de Dios está en una elevación, en una montaña, y la vida fluye cuesta abajo hacia el resto del mundo. Si conectamos esto con el panorama general, esa es la clave. El agua, en el mundo antiguo, es el símbolo definitivo de la vida, de la abundancia y del caos domesticado. El hecho de que un solo río emane de la presencia de Dios y se divida en 4 corrientes principales que se dirijan hacia las naciones conocidas, indica una misión de expansión universal. No era para quedarse ahí guarrado. Para nada. El propósito del Edén no era quedarse recluido. La intención era que esa agua de vida transformara el resto de la tierra árida. Y no podemos ignorar los materiales de los que habla la geografía del río Pisón que mencionamos. Oro, bedelio, ónice, piedras preciosas y resinas aromáticas de la más altísima calidad en Javila. Todo eso tiene que significar algo más que un simple dato curioso. Claro, esa mención está cargadísima de significado teológico. Primero, afirma rotundamente que la creación material es intrínsecamente buena y valiosa. La materia no es algo sucio de lo que haya que escapar, que vuelve a golpear al dualismo griego. Así es. Y segundo, cualquier lector antiguo del texto hebreo reconocería esos materiales inmediatamente. El oro, el ónice y el incienso son exactamente, y digo exactamente, los mismos elementos que, unas páginas más adelante, Dios ordena a los israelitas recolectar para construir el tabernáculo. Exacto. El santuario móvil en el desierto y luego el templo monumental en Jerusalén. Sí. El autor literario está conectando los puntos de una forma brillante. La abundancia material de la tierra está diseñada para ser tomada por las manos de la humanidad, por ese administrador de barro, y convertida en elementos de adoración que reflejen la gloria divina. El santuario original estaba destinado a extenderse y poblar de santuarios todo el orden creado. Increíble. Si tomamos todo lo que hemos desarmado hasta ahora, la imagen completa que nos queda de nuestro análisis de Génesis 2 es apabullante. Pasamos de ver una caricatura simplista de gente comiendo uvas a contemplar una profunda reflexión antropológica. Descubrimos que nuestra fragilidad es la base misma de nuestra fortaleza, porque, siendo polvo de la tierra, fuimos dignificados y animados por el aliento cercano de un Dios sumamente personal. Totalmente. Y vimos que el trabajo en su diseño más puro no es un castigo, es una vocación divina implantada en nuestra misma biología. Es una participación activa en el cultivo de la realidad. Además, aprendimos que los límites morales no son prisiones impuestas por un ser mezquino para arruinarnos la diversión, sino las barandas de seguridad necesarias para que exista la verdadera libertad y la confianza. Fuimos diseñados para ser sacerdotes y administradores de un punto de encuentro. Es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, con la responsabilidad de hacer fluir esa vida hacia todos los rincones. Es fascinante lo que una lupa adecuada puede hacer con un texto tan antiguo. Lo es, de verdad que lo es. Y bueno, para cerrar nuestro análisis hoy, existe una reflexión teológica magistral en las fuentes que verdaderamente invita a mirar la propia vida desde otra perspectiva, a un nivel muy personal. A ver, cuéntame. Si tomamos la gran narrativa de este texto antiguo y la conectamos con el final del mismo corpus literario, o sea, con el final de la Biblia, descubrimos que la historia humana es, en esencia, la epopeya de 2 jardines. 2 jardines. Bueno, uno es el Edén, y supongo que te refieres al jardín final. Exactamente. El relato de la humanidad comienza en el Edén, ese lugar de comunión perfecta y acceso directo al árbol de la vida, que, debido a la elección de la autonomía humana frente a Dios, esa independencia de la que hablamos, se perdió trágicamente. El ser humano fue expulsado del Edén y el acceso quedó bloqueado por completo. Ajá. Sin embargo, el último libro de esa misma biblioteca, el Apocalipsis, culmina con la visión de la Nueva Jerusalén. Y allí reaparece la ciudad santuario, reaparece el río de agua de vida fluyendo desde el centro y reaparece el árbol de la vida, pero ahora restaurado y, fíjate en el detalle, dando fruto para la sanidad de las naciones. O sea,
todo lo que se fracturó en el primer acercamiento que vimos hoy, se restaura a escala global en el último cuadro. Y la historia entera de la humanidad está ocurriendo, pues, precisamente en el trayecto, en el viaje, entre esos dos puntos. Así es. Todo ser humano se encuentra hoy viviendo en la vibrante y, a veces, muy dolorosa, tensión de ese intermedio. Caminamos alejados de aquel Edén original, experimentando todos los días la fragilidad de nuestro origen de polvo y la frustración de un mundo que, bueno, está quebrantado. Se siente el polvo, claro. Sí, se siente. Pero, al mismo tiempo, portamos ese aliento vital, ese Nishmat Chaim, que nos impulsa inevitablemente hacia la promesa de esa restauración final. Lo cual deja flotando en el aire un pensamiento profundamente retador para quien nos escucha y se detiene a pensarlo. O sea, si fuimos diseñados originalmente para ser mayordomos y sacerdotes de la creación, y ya estamos justo en el intermedio, la pregunta fundamental es, ¿de qué manera elige cada persona cultivar y cuidar su propia parcela de tierra hoy? Exacto. Sus relaciones, su trabajo, la familia, el pequeño espacio de influencia que habitan en su día a día. Es que es la vocación que nunca nos fue revocada. Aunque la tierra de hoy tenga espinos y cueste sudor, la tarea de cultivar vida y traer orden al caos sigue siendo el eco de nuestro diseño original, impreso en el polvo que somos. No hay manera de verlo. De verdad, cuando apartamos la vista de los detalles microscópicos y volvemos a mirar la obra completa, con esta inmersión, nos damos cuenta de que no estábamos analizando un simple mapa del pasado. Estábamos mirando el plan original que sorprendentemente sigue iluminando el camino hacia nuestro futuro. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.